Buenos días amigos, ¿qué tal? Hoy es jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario y la palabra de Dios nos habla hoy a través de San Lucas, el evangelista San Lucas, en el capítulo 17, versículos 20 al 25, y nos dice lo siguiente. En aquel tiempo a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y será reprobado por esta generación. Lógicamente, estamos en los últimos capítulos antes de la Pasión y Jesús anuncia al final del Evangelio que Él tiene que padecer mucho, que Él tiene que morir en la cruz. Es un anuncio de la Pasión que a nosotros nos ayuda a descubrir que por medio de Jesús el reino de Dios se ha hecho presente en nuestro mundo, en nuestra vida. Cuando los fariseos, que son fieles cumplidores, que son gente en muchos casos piadosos, cuando le preguntan cuándo se va a instaurar el reino de Dios, ellos están pensando en esa actuación mesiánica, poderosa, extraordinaria, que iba a quitar a los romanos del poder y de la ocupación que estaban llevando a cabo para instaurar ese reino de Dios definitivo. Y sin embargo Jesús les dice que el reino de Dios no es algo que hayamos de buscar de un modo en las cosas espectaculares. Que el reino de Dios nos pueden decir muchísimas cosas, que está aquí, está allí, está en otro sitio, pero que el reino de Dios se hace presente en medio de los hombres. El reino de Dios se hace presente en medio de cada uno de nosotros. Y lo hace en la medida en que se lleva a cabo la tarea que Jesús hace. Cuando los discípulos del Bautista le preguntan a Jesús: ¿eres tú el que estábamos esperando o hemos de esperar a otro? Jesús es claro. Jesús no dice: yo soy el Mesías, aquí está el poderoso. Jesús lo único que le dice es: id y decidle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los muertos resucitan. Que el reino de Dios, o mejor dicho, que Jesús nos diga que el reino de Dios está en medio de nosotros, significa que cada vez que nosotros como iglesia, como discípulos de Jesús, somos capaces de hacer que alguien que esté ciego vea, que alguien que esté cojo ande, que alguien que esté muerto resucite, que alguien que tenga la lepra sea curado, en definitiva, que seamos capaces de restaurar al hombre, que seamos capaces de hacer que por medio de Jesús el hombre pueda tener vida de verdad, entonces el reino de Dios es que ya se ha hecho presente. Porque en definitiva el reino de Dios podemos buscar todas las teorías y todas las teologías del mundo, pero en definitiva el reino de Dios es esa humanidad nueva, regenerada por Cristo. El reino de Dios es el mismo Jesucristo que nos está diciendo: mirad, así es la humanidad que yo quiero. Así es la humanidad que Dios quiere. Y esa humanidad, en esa humanidad, no hay muertos, no hay enfermos, no hay endemoniados, no hay todos esos males que nosotros hoy, siempre y hoy, vivimos. Por eso, en este tiempo de pandemia, tiempo que estamos sufriendo por desgracia, nos debe abrir los ojos para que nosotros nos preguntemos cada día: ¿qué puedo poner yo al servicio de aquellos que lo necesitan? De aquellos ciegos que necesitan ver, de aquellos cojos que necesitan andar, de aquellos leprosos y enfermos que necesitan ser curados, de aquellos endemoniados que necesitan ser liberados. Tenemos que ir en busca de aquellos que están en esa situación
y ofrecerles el consuelo de Cristo, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, la ternura de Dios, que es en definitiva lo que es capaz, lo único capaz de levantar al hombre. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecer a Cristo en medio del mundo. Está visto y está claro que ni unos ni otros sirven para solucionar las cosas de este mundo. El mundo necesita a Cristo. El mundo necesita el Evangelio. Y el mundo necesita de nosotros, de una iglesia que viviendo el Evangelio con radicalidad, pues nos pongamos manos a la obra para hacer de este mundo el reino de Dios. Ese reino que Dios quiere. Esa humanidad nueva, transformada por el amor de Dios, que nos hace ser personas nuevas y que nos hace levantarnos de nuestras situaciones caídas. Pues que vayamos por el mundo anunciando este reino de Dios, que vayamos por el mundo poniendo en práctica el reino de Dios, que vayamos por el mundo haciendo que se parezca a lo que Dios quiere. Buen día a todos.